criollo no se echará a perder. Buenas noches. Hoy en Estación Tribunales vamos a estar hablando con Mariano Gendra. Él es el presidente de la Asociación Civil Cruzada Cívica y junto con otras asociaciones presentaron un proyecto de ley de insolvencia familiar para todos aquellos casos en los que la gente se ha sobreendeudado más allá de su capacidad de pago y evitar tener que caer en la judicialización de este problema financiero producto de la cuarentena y de esta pandemia que estamos sufriendo. Junto con él vamos a estar charlando de eso y de otras cuestiones de consumo que son los problemas que todos estamos teniendo hoy en día. Sentimiento criollo no se echará a perder. Buenas noches. Estamos hoy con Mariano Gendra. Él es el presidente de la Asociación Civil Cruzada Cívica, es abogado y especialista en temas de transporte y consumo. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación, muy amable. Un placer tenerte por acá. Vamos a ir viendo, si te parece, varios temas vinculados con el consumo. Lo primero que te quiero preguntar es con respecto al DNU que declaró servicios públicos tanto a la telefonía móvil como los servicios de internet y el cable. Hay un debate que está planteado sobre si esto nos acerca a países del primer mundo o a países, si se quiere, como Venezuela. ¿Qué opinión te merece o qué te parece a vos que se haya, digamos, declarado servicio público estos servicios? Y, bueno, ¿cuál es tu visión? Bueno, desde las asociaciones de defensa del consumidor, hace muchos años que veníamos impulsando varios proyectos de ley sobre la necesidad de la declaración de servicio público de todos los que son las telcos, ¿no? Como decís, internet, telefonía fija, móvil, etcétera, lo que son hoy en día se llaman TICs, ¿no? Sí. Pero nos parece un paso muy importante. Lo que como abogado inclusive me da un poco de duda es el instrumento que se utiliza para la declaración de eso, que es un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Es decir, yo hubiera preferido que esto se tratara en el ámbito que corresponde, que es en el Congreso de la Nación, donde se hubiera hecho un debate, sobre además cuál es el papel del Estado que va a jugar en este sentido, porque la verdad que con el decreto de necesidad de urgencia no queda bien claro si el papel del Estado a través del ENACOM, que es el ente regulador y de control de estas actividades, si va a ser meramente un protagonista en cuanto al tema tarifario, es decir, que va a negociar con las empresas el tema tarifario, que es un tema muy importante para el consumidor y más en las situaciones actuales de cuarentena, o si realmente va a ser protagonista y va a discutir todo el sistema integral de lo que es las telecomunicaciones, sea desde la situación actual, un diagnóstico, sino también hacia dónde van las telecomunicaciones, desde el 5G y todo lo que esto implica, porque son cuestiones de carácter no solamente de calidad de servicio, sino también de cuestiones de carácter estratégico. Entonces, que esto esté hecho solamente por un DNU, lamentablemente me da a decir, es un instrumento demasiado débil que puede generar implicancias jurídicas el día de mañana. Bueno, seguramente las empresas involucradas van a plantear la inconstitucionalidad de esto. Seguramente, y como abogados sabemos dónde termina esto. Esto termina en la Corte Suprema de Justicia, entonces, que es quien finalmente es el órgano judicial adecuado para tener que declarar estos instrumentos o no inconstitucionales o no. Entonces yo la verdad que me parece una medida importantísima, me parece una medida que si el objetivo es resguardar los derechos de los consumidores, si el objetivo es romper un poco con la carterización de las empresas y el oligopolio, me parece muy bien. Ahora yo creo que el Estado tenía otros instrumentos para poder hacer eso, ya lo ha demostrado en otros servicios públicos y también lo demostró en el tema de telefonía cuando en el ámbito de esta emergencia
declaró la imposibilidad de aumentos hasta el 31 de agosto. Recordemos que hasta el día de hoy ese decreto está vigente, y que tenía otros instrumentos con el fin, obviamente, de proteger y evitar abusos a los consumidores en este sentido. Sabemos, obviamente, que las quejas en materia de calidad de servicio, juntos con los servicios financieros, son las dos grandes sectores económicos en el cual todos los consumidores más nos quejamos, ¿no? Y ese es un punto, ¿no? Digo, más allá de el instrumento que se utilice, porque, digo, más allá de que por ahí una ley hubiera sido justamente menos atacable, esto siempre requiere de un control posterior y, como bien decías, de un rol muy activo por parte del Estado, porque la realidad es que las grandes corporaciones tienden al abuso siempre, es una cuestión... Sí, recordemos que hay un oligopolio de hecho, es decir, hay un oligopolio de hecho, esto es indudable. Recordemos también que el papel del Estado en los últimos 15 años, para dar una cifra, 20 años o desde la década del 90 hasta ahora, que es donde se hicieron las privatizaciones, las concesiones, etcétera, la verdad que en materia de telecomunicaciones ha sido muy malo, muy malo. Es decir, de todos los entes reguladores de servicios públicos, el ENACOM siempre ha sido el que más se los ha criticado y el más débil en ese sentido en cuanto al control y fiscalización que debe tener el Estado en este tipo de cosas. Es decir, la verdad ha estado muy ausente. Hoy en día esperemos que eso cambie, que, como vos decís, más allá de un DNU, más allá de que sea una ley o el marco normativo que se le dé a esto, no hay duda de que el ENACOM tiene que tener un papel muchísimo más activo, y mucho más activo exigiendo una calidad adecuada del servicio, que es lo que todos los usuarios nos quejamos, absolutamente todos, y más lo estamos padeciendo hoy en día en la situación de cuarentena, y también que esa calidad de servicio, obviamente, tenga un equilibrio con el costo de ahora tarifa, ya no precio, ahora tarifa, que va a tener este tipo de servicio. Sí, hoy por lo pronto, digamos, el único efecto visible para el consumidor es el hecho de que justamente la tarifa ya, digamos, no va a poder aumentarse sin el consentimiento, digamos, estatal. Sí, desde las entidades creemos que esto va a ser un servicio más similar a cómo funciona hoy en día el servicio de salud a través de las prepagas y las obras sociales, donde existe una superintendencia de seguros de salud, en el cual cada prepaga, antes de poder trasladar el aumento al cliente, al consumidor, tiene que ser ese aumento aprobado previamente y analizado y aprobado por la superintendencia. Yo creo que va a funcionar una cosa así, es decir, va a ser un mix, no va a ser un servicio público como los abogados conocemos en la doctrina tradicionalista del derecho administrativo como servicio público en sí, como sí existe en el servicio de electricidad, gas, el transporte, sino que va a ser, creo que el papel del ENACOM va a ser más orientado a lo que hoy en día es la superintendencia. Es decir, cuando venga alguna de las empresas que normalmente vienen, como dije, carterizadas, vienen todas juntas a solicitar a la autoridad de aplicación el aumento, bueno, deberán analizarlo, deberán ver si realmente corresponde, si es justificable y además si esa tarifa es justa y si es acorde al servicio que están prestando. En esa mesa de discusión, las entidades de defensa del consumidor queremos tener obviamente un lugar, porque queremos discutir esas cuestiones, como también las discutimos en la Superintendencia de Seguro de Salud, y en ese sentido, bueno, esperamos a que el ENACOM a partir de ahora tenga un rol mucho más protagónico y nos dé el lugar que corresponde a los consumidores y usuarios, ¿no? Bien, otro tema que está también en discusión y que es muy importante para todos los consumidores es la ley de góndolas, ¿sí? Porque nosotros nos vemos que en los supermercados tenemos 2x1, 3x2, 4x5, un lío, nunca sabemos cuáles son los precios, es muy difícil incluso hasta conocer cuál es el verdadero impacto en la canasta familiar, porque si vas y compras un día, pagas una cosa, vas a comprar otro día, pagas otra cosa, tenés que vivir en función de cuándo son los descuentos de los supermercados.
Sí, el problema que tenemos hoy en día, en virtud de que hace más de 4 años tenemos una inflación altísima de más del 40%, donde tenemos una crisis económica y social que venimos padeciendo, ajustazos de los servicios públicos, la cuarentena que vino justamente a potenciar y agravar totalmente esa situación, es que hoy en día no tenemos precio de referencia. Ese es el mayor problema que tenemos. Vos vas al supermercado y un mismo producto, en un lado lo encontrás 10, en otro lado lo encontrás 15 y en otro lado lo encontrás 5. Entonces no hay un precio de referencia. Ante esta situación, una herramienta, que no es la única, pero una herramienta importante, siempre se dijo que era la ley de góndola. La ley de góndola es una herramienta necesaria, sí, extremadamente necesaria. Suficiente no, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Y porque eso tiene que ir acompañado por toda una implementación de medidas de carácter económico, macro y de la microeconomía, y también en temas de carácter de transporte y logístico. Porque entonces uno cree a veces, se cree que con la sanción de una ley se transforma la realidad, y la sanción de una ley no transforma la realidad. Lo que transforma la realidad es aplicar adecuadamente esa ley en los casos concretos en el cual el funcionario, el juez, el abogado, los ciudadanos nos encontramos, ¿no?, con nuestras propias y particulares realidades. Entonces, desde ese punto de vista, la ley de góndolas lo que busca es acercar al pequeño y al mediano productor a los grandes centros masivos de consumo. ¿Cómo haces eso? Bueno, ahí tenés un problema muy grande, que es el tema logístico. Entonces, cuando hablamos de ley de góndolas, no solamente hablamos de producción y de consumo, hablamos también de uno de los eslabones más importantes de la cadena, que es justamente el tema del transporte y la logística, en un país en el cual 450 millones de toneladas de mercadería que se mueven todos los años en la Argentina, el 93-94% de toda esa mercadería se mueve por camión, lo cual genera un sobrecosto altísimo. Entonces, cuando yo voy a comprar algo al supermercado, estoy pagando el valor del producto, estoy pagando impuestos, que son más de una tercera parte del precio final, porque en este país pagás un promedio arriba de 35% de impuestos nada más por cada bien o servicio que consumís, y estás pagando un 20% mínimo de ese sobrecosto logístico. Combustibles, mal uso de nuestra matriz de transporte. Cuando decimos justamente que el 93% se utiliza el camión, quiere decir que estás mal utilizando el ferrocarril, mal utilizando los servicios del transporte fluvio marítimo. Tenemos nada más que una gran panamericana acuática que es la hidrovía, y sin embargo traer un producto de Salta a Buenos Aires te sale mucho más caro que llevarlo de Buenos Aires a Shanghái, es decir, a China, al otro lado del mundo. Vos fijate la locura. Bueno, eso impacta en el consumo interno y por supuesto impacta en nuestro comercio exterior de exportaciones. Pero la ley de góndolas busca llevar eso, busca a ese pequeño productor, a ese mediano productor, romper ese problema logístico, disminuir esos costos y llegar a los grandes centros masivos. Y que los grandes puntos de venta, que es un supermercado que te impone además condiciones exorbitantes y desventajosas para el mediano productor o para la pyme, lo cual hace que lamentablemente la pyme no pueda llegar a la góndola. Entonces, la ley de góndolas es importantísima, permite atomizar eso, permite que la pyme pueda llegar, pero bueno, estamos esperando. Sí, ese es uno de los grandes reclamos, ¿no? Que en definitiva uno, cuando va a las góndolas de los supermercados, especialmente los más grandes, vos encontrás siempre las mismas marcas. Sí, o encontrás segundas marcas que son marcas del supermercado. Que son del supermercado, claro. Y no encontrás por ahí otras marcas que, si se quiere, son económicas y que por ahí tienen una calidad que no sé si no compite con las primeras marcas, pero como son mucho más baratas directamente no entran. Totalmente. Ahí tenés dos problemas. Dijimos, un problema logístico, un problema también de las condiciones de venta que te pone el supermercado a la pyme, y el tercer problema es el problema financiero, que es el gran dedo, o mejor dicho, es la gran transformación que trajo la ley de góndola, y es por eso que las grandes cadenas de supermercados se oponían a esta ley, que era que rompe el negocio financiero. Vos sos supermercado, yo voy productor, te vendo mi producto, vos me tomás el producto y me decís, te lo vendo, Mariano, te lo pago en 180 días.
en la Argentina, 180 días, 6 meses, imagínate, Cambió todo. Cambió todo el país. Yo no sé no sé lo que va a ocurrir dentro de 10 días, imagínate a nivel económico menos lo que va a ocurrir en 180 días. Además, el negocio financiero que eso implica para los grandes supermercados, que además, ¿cuál es el negocio de los supermercados? Vender el producto en las góndolas, sí, eso es el 50% del negocio, y a veces es el 40%, porque el otro 50 o 60% del negocio es el gran negocio financiero, porque yo consumidor, cuando compro un producto, lo pago en ese momento en efectivo o lo pago con la tarjeta de crédito. Sí, La a lo sumo tarjeta paga de en crédito 30 días. a lo sumo le paga al vendedor, al supermercado, en 30 días. El supermercado, con el efectivo que yo le pagué o a través de la tarjeta de crédito y esa bolsa enorme de dinero, le paga recién al productor a 120 o 180 días. Claro. Entonces imagínate el negocio financiero que eso implica con las tasas altísimas que hoy en día hay en nuestro país, con una inflación promedio del 45% y las tasas financieras. Rompe la ley de góndolas con eso, obligando al supermercado a pagar en plazos muchísimo menores y en especial a lo que son a las pymes o a los productores o lo que le llama ahora las cooperativas regionales. Y corregime si me equivoco, tengo entendido que también esto obligaría a los supermercados a incluir otras marcas aparte de... Exactamente, incluir otras marcas, establecer también lugares y establece lugares de ubicación de los productos, obliga a tener varias marcas de un mismo, obliga a los supermercados a ofrecer varias marcas de un mismo producto y de que esas marcas sean de distintos productores. De distintos productores, porque esa es la otra cuestión, porque vos a veces vas y tenés una marca de fideos y otra marca de fideos y en realidad son justamente del mismo productor o del mismo grupo, segunda o tercera claro, marca, del mismo grupo económico y en definitiva es siempre el mismo el que te está vendiendo, o sea, obliga también a poner una variedad que rompa con esa hegemonía. En la ubicación, en la proporción en que se puede esa marca o esa primera marca, qué porcentaje de la góndola puede ocupar, un porcentaje máximo, lo mismo que la ubicación, es decir, no es lo mismo tener el producto a la altura, a mitad de la góndola, que es a la altura promedio de la vista del consumidor, que tenerlo arriba o tenerlo muy abajo donde uno tiene que agacharse para encontrar y en esto esa vuelvo marca. a pensar a veces algunas discusiones que se plantean desde algo supuestamente ideológico que solo está defendiendo negocios. En Estados Unidos, justamente, hay unos cuantos estados que obligan a, digamos, vender producción local dentro de los supermercados, que es una manera incluso de fomentar las economías regionales. Así es. No hablo de por ahí de las grandes urbes, sino del interior de Estados Unidos, donde, bueno, el rol activo del Estado fomentando la economía regional es importantísimo. Bueno, lo que decíamos al principio, es decir, el instrumento como ley que fue sancionada, estamos esperando su reglamentación, todavía no ha salido, pero está muy avanzada, sabemos por las autoridades, nos han informado que está muy avanzado en ese sentido. Es un paso enorme, por eso decíamos que esta ley era extremadamente necesaria. Ahora, ¿es suficiente para cumplir con los objetivos como el que vos dijiste, recién manifestaste? No es suficiente, porque nos falta la otra cara de la moneda, que es cómo hace el Estado para vos, productor de una economía regional, poder llevar los productos hacia mi lugar de consumo, que soy yo acá, por ejemplo, en Buenos Aires, que voy a un supermercado y quiero comprar tu producto. Bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo haces vos una pequeña pyme? Bueno, hay que romper justamente con ese otro oligopolio, con ese otro gran problema que es el tema de nuestra deficiencia y sobrecostos en nuestra matriz logística, y eso, el papel del Estado es fundamental, porque el papel del Estado es el que pone las reglas, establece y trata de romper con las asimetrías que hay hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a lograr que un productor de una economía regional logre llevar su producto, que obviamente normalmente es un producto de muy buena calidad, es un producto hoy en día medioambientalmente, ¿cómo se dice?, que cumple con las reglas, sustentable, exactamente. Sí, de hecho, mira, yo una cosa que pienso rápidamente, el dulce de cayote es algo que yo conocí y probé solamente yendo, digamos, habitualmente lo comés en Cuyo o en el norte.
¿sí? Tal cual. Nuestros viajes a Salta o a Jujuy o, Sí, o yo a la viajo zona mucho a cuyana, San Luis mirá. y también ahí se vende mucho. Tal cual. Ahora, la realidad es que es un dulce, es muy dulce, es muy rico y no se ve, por ejemplo, yo no lo veo en una góndola de supermercado, es un producto autóctono y si se quiere mucho más identificado con nosotros que, no sé, un dulce de frutillas, por poner un ejemplo, ¿sí? Solo, si lo querés comprar en Buenos Aires, solo lo vas a conseguir en una dietética y no lo vas a encontrar en un Sí, o en un supermercado. lugar de productos regionales, como mucho. Claro, pero tenés que ir a buscarlo. Digo, no es algo que, desde ya que cuando vos querés masificar un producto, eso tiene que estar en el supermercado, si no, no hay manera de que haya una venta masiva de eso. Ujú. Digo, ¿esto va a favorecer, por ejemplo, también este tipo de producciones? Sí, esto va a favorecer, pero vuelvo a repetir, la ley de góndola está vista y está encarado el problema desde uno de los eslabones de la cadena, que es el último de los eslabones, que es la venta minorista, ¿no? Es el punto de venta masivo. Entonces, para que vos logrés llevar ese producto a ese punto de venta masivo, tenés que solucionar los problemas de todos los eslabones anteriores. Porque si no, vuelvo a repetir, va a ser una ley con muy buenas intenciones, muy importante, pero ese productor del dulce del cayote te va a decir, sí, yo produzco tanta cantidad, tengo capacidad para abastecer, me puedo juntar con otras pymes, que también otros productores que producen cayote de la región, puedo lograr a través de un incentivo y a través de la ayuda del gobierno regional o de las municipalidades, de los municipios, incentivar, porque además son ese tipo de productos, vos estás llevando, es una marca registrada de la región. Sí, ¿No? claro. Es decir, no solamente del productor, sino es como el vino de la zona cuyana o de la zona norte, es decir, tiene todo detrás una identidad que excede el productor, sino que tiene que ver y lo identifica con la región. Perfecto, es decir, yo puedo unirme con todos los productores, puedo hacer un pool. Pero tengo un problema, los costos logísticos para llegar a Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, no sé, Santa Fe, para decir algunas de los grandes centros urbanos Sí. o las grandes metrópolis que tenemos en nuestro país, ¿cómo hago para llegar yo? ¿Cómo hago para llegar al AMBA? ¿No? Entonces, si a veces hay tantos... Y no solamente estamos hablando de costos en materia de combustibles, también estamos hablando de trabas burocráticas en materia administrativa. Yo te decía que un camión que trae ese dulce cayote de Salta a Buenos Aires, le sale al productor mucho más fácil sacarlo por la hidrovía, exportarlo a China que traerlo a Buenos Aires. Y el camión que va de Salta a Buenos Aires va a tener que cumplir con una serie de normativas y de trámite y permisos administrativos mucho más burocráticos de lo que el buque, si ese dulce saliera del puerto de Rosario o por contenedor del puerto de Buenos Aires hasta Shanghái. Entonces, hay cuestiones que ahí el Estado tiene que rever, que tiene que trabajar fuertemente con los gobiernos provinciales y con los municipios, con las economías regionales, para dar una solución integral a esta cuestión. Entonces sí, vamos a ir a un supermercado y vamos a lograr comprar el dulce de cayote que tanto te gusta. Ojalá pueda verlo. Otro tema que está generando también mucha controversia es el tema de los viajes y el turismo, desde ya que, bueno, todo lo que la gente tenía planeado tuvo que suspenderlo. Y no siempre las compañías están, digamos, reprogramando los vuelos sin generar inconvenientes, gastos extra y demás. ¿Qué solución puede tener la gente en este tipo de casos? Digo, pueden ir y recurrir al COPREC, tratar de encontrar una solución ahí con un conciliador. ¿Cómo...? Sí, hoy en día, obviamente a todos nos ha pasado, conocemos gente que le ha pasado, obviamente, de gente que ha comprado servicios turísticos, desde un pasaje de avión, una reserva hotelera o cualquier otro tipo de servicio a través de agencias de turismo, a través de agencias virtuales muy conocidas, plataformas web, Sí, claro. tanto nacionales como extranjeras, o directamente a través de la misma cadena hotelera o la empresa aerocomercial.
Lo que ocurre en estas situaciones es, lo que han tomado gran parte de las aerolíneas ha sido entregarle al usuario, al consumidor, un voucher para que pueda utilizarlo de acá a 1 año o a 2 años, sin cobro de penalidad ni tampoco de cambio de tarifa por diferencia de tarifa, o en el supuesto, en algunos casos, la devolución del dinero de la compra del pasaje. El usuario tiene derecho a cualquiera de estas 2 medidas. En caso de que la aerolínea no cumpla con eso, tiene la posibilidad de recurrir, como vos dijiste, ante el sistema del COPREC, sí, o ante lo que se conoce la ventanilla única, que eso se hace a través de la página www.argentina.gov.ar, que es un reclamo de defensa del consumidor. O antes las OMIC, que son las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, que tienen los distintos municipios, también se pueden acercar ahí, o cualquier entidad. Sí, ahí lo que nos falta consumidor. es un fuero del consumo a donde recurrir y bueno, litigar. Ahí tenemos una ley de defensa del consumidor, perdón, una ley en materia de fuero de consumo ya sancionada, ya va a cumplir, si no recuerdo mal, 5 años o por ahí, o 6 años, y no ha sido reglamentada, nunca ha sido impuesta. Déjame, para cerrar, quiero preguntarte por el proyecto de ley de insolvencia familiar, que tengo entendido que presentaron, entre otros, bueno, la asociación que vos presidís y también ADELCO. Sí, así es, desde 2 entidades, ADELCO, también está ADECUA en este sentido, y Cruzada Cívica, a través de Claudia Collado, presidente de ADELCO, y en mi carácter presidente de Cruzada Cívica, venimos impulsando fuertemente junto, como dije, con ADECUA, venimos impulsando fuertemente una ley de insolvencia o de sobreendeudamiento familiar. Hoy 8 o 9 de cada 10 familias están enormemente endeudadas, por encima de sus 400, dicen las consultoras económicas, por 400, 500% por encima de su capacidad de ingreso. Es decir, si una familia tiene, para dar un número redondo, un ingreso total entre toda la familia de 100.000 pesos, está sobreendeudada por 400.000, 500.000 pesos. Y está sobreendeudada en materia de tarjetas de crédito, que es su única fuente de financiamiento, con unas tasas por arriba del 70%, está sobreendeudada con las expensas, con el pago del alquiler, con la obra social, con los colegios, la obra social, prepaga, el seguro del auto, hasta el club de barrio. ¿Y en qué va, digamos, esta ley? ¿Qué es lo que propone, o este proyecto de ley, qué propone para que esta gente pueda llevar en una misma mesa a todos los acreedores de este grupo familiar, que estamos hablando de deudas de relaciones de consumo, a todos los acreedores, con el deudor, y tratar de llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda. Lo mismo que la Argentina hizo con sus acreedores extranjeros, salvando las enormes distancias. ¿Qué hizo la Argentina? La Argentina se sentó con una parte de sus acreedores, con los cuales necesitaba negociar, y trató de adecuar capital, medios de pago, intereses, cuotas, planes de financiamiento, conforme a su capacidad de ingreso y su capacidad de pago. Entonces, esto es lo mismo, decirle a los acreedores: señores, yo quiero pagarle a usted la deuda, señor banco, yo quiero pagarle a usted expensas, consorcio, las expensas. En este momento mi capacidad de ingreso ha caído en un 80 o en un 100%, o en un 50%, porque también tenemos asalariados que se les ha reducido sus ingresos en más de un 50%. Déjeme lograr volver a generar mis ingresos y establezcamos una refinanciación y planes de pago para poder saldar mi deuda. Esto es un procedimiento administrativo y judicial que justamente a través de una mediación se pueda llegar en una situación de equilibrio y de igualdad entre el deudor de buena fe, que quiere cumplir y necesita reestructurar su deuda, y los acreedores, que obviamente quieren cobrar sus acreencias. Y también sería una manera de evitar, bueno, toda una judicialización, y evitar por ahí un concurso preventivo que a todos nos pone una espada de Damocles en la cabeza con lo que, digamos, con una eventual quiebra, y de todos modos que estar concursado
no es un buen antecedente comercial para nadie. Claro, cual... pero además esto es más que nada pensado para las personas físicas o humanas. No está pensado para el comerciante, el industrial, o que es más para la ley de concursos y quiebras. Entonces, hoy en día, una persona física, si por tus deudas de consumo, tus deudas relacionadas, es decir, vos porque no pagaste el internet de tu casa, no pagaste, como te digo, el alquiler, no pagás la prepaga, el seguro, etcétera, lo único que tenés es la herramienta del concurso y quiebra, que no es una herramienta adecuada, porque justamente esa herramienta está pensada para el que realiza una actividad comercial y está pensada para preservar las fuentes de trabajo, preservar la actividad comercial, preservar justamente la empresa por encima de todo eso y el pago de esas deudas. Esto está pensado para proteger justamente al consumidor y evitar que cuando salgamos de esta cuarentena tengamos una cola de acreedores en la puerta de nuestras casas golpeándonos y tocando el timbre, porque cada uno quiere cobrar todo eso. Entonces, hoy en día no tenemos esa posibilidad. Cuando vos vas a un banco, no negocias nada con el banco en forma bilateral. El banco te impone las condiciones, lamentablemente. Entonces hay una situación de desigualdad enorme. Bueno, lo que se está buscando es establecer una misma mesa y en equilibrio y lograr esa situación de igualdad y, como vos dijiste, el deudor pueda financiar, pueda reestructurar su deuda y salir de esa deuda. Porque lo que se quiere es que el deudor pague la deuda, que es lo que quiere el deudor. Seguro que sí. Bueno, espero que en un futuro próximo pueda invitarte para que me cuentes cómo salió y en definitiva ya como legislación vigente. Esperemos que proyecto. sí, estamos impulsándolo en la Cámara de Diputados y estamos teniendo muy buen recibimiento de todos los bloques, oficialistas, opositores, y esperemos que en breve sea tratado en la Cámara. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias. Sentimiento criollo no se echará a perder.